Muy buenas noches. El aporte de hoy, amigos y amigas, hermanos ecuatorianos, quienes siguen esta noble profesión de abogados en libre ejercicio, que no es tan libre, en ejercicio profesional. El aporte de hoy es la revisión en materia penal. ¿Qué es la revisión? La revisión es una institución jurídica que sigue para desbaratar la cosa juzgada por intermedio de nuevos elementos probatorios que hagan mirar y ver los errores cometidos en esa sentencia y en ese proceso penal en contra de un procesado, de un sentenciado, que se encuentra la sentencia debidamente ejecutoriada. En otras palabras más sencillas, la revisión penal es un recurso que tiene todo procesado, todo sentenciado, que una vez que se encuentre ejecutoriada por el Ministerio de la Ley su sentencia, se encuentre cumpliendo la misma o se encuentre prófugo, tiene la oportunidad de acudir ante la Corte Nacional de Justicia por intermedio de la revisión de carácter penal para hacer caer en cuenta que le revisen su proceso por los diferentes errores de hecho o los diferentes errores de derecho cometidos en su contra. Dicho eso, pasamos de forma inmediata a saber quién puede solicitar la revisión penal. La revisión penal puede solicitar, obviamente, el sentenciado o sus familiares, inclusive después de muerto, después de fallecido, puede solicitar la revisión de carácter penal. ¿Ante quién se puede solicitar? Se solicita ante el tribunal de origen que le dio la sentencia. La práctica nos lleva generalmente a los tribunales de garantías penales. En el tribunal de garantías penales que le dictaron la sentencia, ante esos jueces se presenta el escrito de interposición del recurso de revisión. ¿Para ante quién? El trámite se lo hace ante los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ante la Sala de lo Penal. ¿Cuándo puede presentar el recurso de revisión? El recurso de revisión, una vez que se ha sentenciado, que haya pasado por todos los recursos de apelación, nulidad, casación, vuelve al tribunal de origen para que se ejecute la sentencia. En derecho se llama sentencia ejecutoriada. Una vez que está ejecutoriada la misma, ahí recién procede el recurso de revisión. ¿En qué tiempo? En cualquier tiempo. Es decir, luego de los 3 días que la sentencia se la declare ejecutoriada. Se tiene que solicitar primero que se siente la razón de que la misma se encuentra ejecutoriada. ¿Cuál es la finalidad del recurso de revisión? La finalidad del recurso de revisión es demostrar al Tribunal de Alzada en la Corte Nacional de Justicia que el procesado, el sentenciado, no ha sido culpable por el delito del que se le acusó y que fue declarado culpable y está cumpliendo una pena con errores cometidos en su contra, errores cometidos en cuanto a las pruebas presentadas, a los testimonios presentados. Ya vamos más adelante a explicar sobre ello. Esa es la finalidad, que una vez que sea declarada por el Tribunal de Alzada de la Corte Nacional de Justicia, estos errores demostrados que están garantizados en el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial y están garantizados en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los instrumentos internacionales. Al hablar de instrumentos me refiero a todas las leyes internacionales en materia de protección de los derechos humanos en cuanto al debido proceso y a las garantías judiciales. En cuanto al recurso de revisión propiamente dicho, se da o puede darse bajo 2 circunstancias. Primero, hay causales para poder presentar el recurso de revisión. Esas causales son, de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana, primero, cuando ha sido sentenciado en base de testimonios falsos, de testimonios maliciosos,
cuando ha sido sentenciado en base de pericias forjadas, de pericias ilegales, de pericias deformadas, como en el caso Viveca, por ejemplo, cuando ha sido sentenciado en base de instrumentos, de pruebas instrumentales, de videos alterados, de mensajes de texto que no compartían con la realidad procesal, la realidad histórica. Es decir, en definitiva, cuando las pruebas han sido presentadas en forma maliciosa, en forma errada y en forma ilegal. 3 palabritas: maliciosas, erradas e ilegales. Esas son las causales para poder presentar la revisión. Además, en la revisión, lo fundamental, hay que hacer ver al tribunal nuevo las pruebas nuevas. ¿Cuáles son esas pruebas nuevas? Nuevos testimonios, es decir, de aquellos que nunca, absolutamente nunca, hayan rendido versión ni hayan declarado en el proceso penal. Pericias que nunca fueron practicadas, o en su caso que fueron mal practicadas, deformadas o ilegales. Se me ocurre una pericia psicológica que nunca se la hizo, habrá que solicitar. Una pericia psiquiátrica que nunca se la hizo, habrá que solicitar. Hay pruebas nuevas, es decir, por ejemplo, una experticia de un teléfono, una experticia de los mensajes de las redes sociales que nunca se lo hizo. Hay que solicitar prueba nueva de videos que, por cierto, de pronto aparecen o aparecieron en el desarrollo luego de haberse ejecutoriado la sentencia y que nunca tuvo la oportunidad de presentar el procesado, el sentenciado. Dicho esto, pasamos a ver cuál es el procedimiento. El procedimiento en materia de revisión penal es muy parecido al de casación. Se presenta un escrito debidamente fundamentado, argumentado, bien hecho. ¿Ante quién presentamos? Ante el tribunal de origen. En nuestro país, ante los tribunales de garantías penales, que generalmente sean los que sentencian, a no ser la excepción cuando hay fuero de corte provincial o fuero de corte nacional. Habrá que presentar ante el tribunal pluripersonal que dictó la sentencia. Hay una excepción: cuando se presenta ante un juez de garantías penales que dicta una sentencia. Hay la excepción cuando hay un procedimiento directo, es un solo juez, el de garantías penales, que dictó la sentencia. Entonces allá habrá que presentar el recurso de revisión. Y lo mismo en materia de tránsito. Habrá que presentar ante el juez que le dictó su resolución. Hay ciertos procesos o procedimientos que no cabe revisión, pero no es el momento para indicar sobre aquellos. Una vez que se presenta el escrito ante ese tribunal pluripersonal o unipersonal, este califica y acepta, y en forma inmediata sube ante la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia, antes de llegar a la audiencia, que sería el tercer paso, tiene que ingresar a la admisibilidad, a ser admitido. Ahí ese es el filtro más peligroso del recurso de revisión penal en nuestro país, porque el recurso de admisión ha generado, y eso hablaré en las sombras del derecho, ha generado un foco de corrupción en el país. Para que sea admitido otrora tiempo, y entiendo que ahora también, no sé si será cierto o no, tiene o lastimosamente que pasar por los filtros de influencias de amistad o simplemente como una mercancía de compra y venta. Una vez que no le admiten el recurso de revisión, regresa al tribunal de origen y se queda sin recurso de revisión, pudiendo hacerlo en una nueva oportunidad. En cambio, cuando es aceptado el recurso admitido, pasa directamente a una audiencia oral y contradictoria. Dependiendo del proceso, puede ser reservada o puede ser pública. Se desarrolla la audiencia. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Se desarrolla muy parecida a la etapa de juicio. Primero, presenta el argumento el recurrente y en forma inmediata presenta las nuevas pruebas. Da la contestación la fiscalía o los abogados de la víctima y luego viene el pequeño debate o réplica. Y en forma inmediata a veces se da la contrarréplica y
obviamente los argumentos que se hacen allí es sobre la nueva prueba, el efecto de la nueva prueba y la destrucción de la cosa juzgada que se llama. Para entendernos, hacer ver al tribunal cuáles fueron las pruebas ilegales, erradas, deformadas que presentó Fiscalía. Generalmente Fiscalía es la que lo hace. Hay casos emblemáticos que se han dado. El caso Fibeca, por ejemplo. Algunos casos de la política que hemos podido observar de lado y lado del correísmo y del morenismo. Con pruebas deformadas totalmente ilegales. Entonces les queda el recurso de revisión penal. Luego de ello, los jueces dictan la sentencia en forma oral. ¿Cómo es el escrito de interposición del recurso de revisión? Debe ser un escrito bien fundamentado, bien argumentado, bien hecho. Obviamente se dirige ante los jueces del Tribunal de Garantías Penales con los datos de idoneidad, el delito, la pena que fue establecida, sentada la razón de ejecutoría y obviamente se señala cuáles fueron, un argumento válido de cuáles fueron esos errores que se cometieron. Bien, testimonios falsos, testimonios errados, testimonios maliciosos, se hace un recuento y el valor procesal que se tendrá que dar en la audiencia. Asimismo, las pruebas periciales nuevas. ¿Por qué solicito, por ejemplo, una experticia psicológica en énfasis en lo sexual? Para demostrar que ese ciudadano no cumple o no tenía una mens rea criminal en materia sexual. Por decir algo, un examen sexológico, un examen psiquiátrico, un entorno social, un nuevo entorno social, o simplemente nuevas pericias que no se les ha hecho, una pericia balística se me ocurre, una pericia grafológica, documentológica en todas sus pericias parciales. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de los indígenas, una antropología, por ejemplo, una pericia antropológica para demostrar que él no debía haber sido juzgado de tal o cual manera, sino debía haber sido juzgado de acuerdo a la justicia indígena, de acuerdo a lo que establece la OIT de las Naciones Unidas. En fin, varios argumentos de cada una de las pruebas erradas que se dio. Lo mismo puede haberse dado también algún instrumento probatorio o dentro del desfile probatorio que no estaban de acuerdo a la realidad procesal, a la realidad histórica. Suele suceder que en las sentencias de los tribunales, a veces como copian y plagian de las otras, tienen ya realizadas prácticamente los mismos argumentos, suele ser que en esa sentencia van los nombres de otros procesados. Eso también es un error, aunque cuando uno presenta una impugnación, lo que suelen decir que ha sido un error de buena fe o que la sola omisión de formalidades no sacrifica la justicia de acuerdo al artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. En ese escrito, luego de ese argumento, hay que hacer un argumento de lo que significa la revisión penal y por qué solicitamos la revisión penal. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos? Generalmente pedimos que se ratifique la inocencia. Hay momentos en los que se puede pedir, por ejemplo, en que se le conceda un atenuante trascendental. Es decir, ¿cuál es la atenuante trascendental? Una pena que sea de 12 años, se le dicte una pena de 3 o 4 años por haber colaborado con la justicia, por haber sido un procesado que ayudó al descubrimiento de la verdad. En ese escrito es indudable y pertinente solicitar las nuevas pruebas. ¿Qué nuevas pruebas va a solicitar? Se las enumera. Si son testigos, obviamente los nombres completos, los generales de ley, la dirección, tal cual para la etapa de juicio. Y luego, obviamente, la petición, señala casilla y autorización al abogado o al colega jurista que vaya a llevar la revisión penal. Eso, en definitiva, es el recurso extraordinario de revisión penal. Luego de una sentencia de revisión penal, ¿qué cabe? Si es que le niegan el recurso de revisión, cabe señalar que de 100 casos el 20% son aceptados y un 10% son concedidos, que no es lo mismo. Es decir, en una mínima parte. Cuando le niegan, le queda el recurso constitucional de acción extraordinaria de protección. Sin embargo, ¿qué pasa si logramos demostrar el recurso de revisión? Usted tiene en sus manos una demanda supermillonaria en contra del Estado ecuatoriano. El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República establece clarísimo. Lo mismo el artículo 32, cuando existe error judicial y obviamente ha sido ratificado, concedido
por los jueces del Tribunal de Alzada de la Corte Nacional, ese error se paga muy caro para el Estado ecuatoriano. ¿Y quiénes tienen que pagar ese error? Todos los jueces que cometieron el error, todos los fiscales que cometieron ese error, todos los peritos, y además de las sanciones civiles, las sanciones penales que el procesado o el injustamente condenado tendrá que hacerlo, aparte del daño moral a todos los medios de comunicación que manifestaron en su momento la mala fama y el mal honor de ese ciudadano que fue procesado. Esa es la característica del recurso de revisión penal. Cabe decir que para ser un revisionista, igual que en el derecho, hay que estar muy, pero muy bien preparados. Porque viene el debate y se supone en la Corte Nacional, se supone, digo, porque lastimosamente en nuestro país no es así, que son los que más conocen el derecho. Se supone que estamos frente a frente ante los máximos exponentes del derecho, de la jurisprudencia, de la doctrina, de los fallos de Corte Constitucional. Lastimosamente no es así, el debate no es de alto nivel. Sin embargo, nosotros, los litigantes, debemos estar muy bien preparados para demostrar al país, demostrar al mundo que en el Ecuador sí existimos abogados litigantes de primera. Eso en cuanto al recurso de revisión penal. No sin antes hacer un llamado nuevamente al quédate en casa, a ese llamado solidario, a ese llamado también a nuestros hermanos de la fuerza pública que a veces no tienen la culpa por unos o pocos elementos. El agredir, los vejámenes, la humillación a los seres humanos en un estado de emergencia no les deje exentos de una responsabilidad penal nacional e internacional. Respeten, por favor, ustedes conocen el Código de Conducta para la Fuerza Pública que son dictadas por las Naciones Unidas. Una vez más, que Dios les bendiga. Quiero hacer un llamado a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland. Suscríbete a nuestro canal, Peach and Greenland. Bien.